Bienvenidos a Memorándum, un espacio donde la mayoría de las veces platicaremos de artículos científicos recientes y básicamente relacionados con radiología, pero como he comentado anteriormente, algunas otras ocasiones vamos a tocar temas que puedan ser de interés médico, a lo mejor editoriales, opiniones, y de hecho ese es el caso del día de hoy. Fíjense que quiero comentarles y platicarles sobre un artículo que leí anoche. Está publicado en el New England Journal of Medicine del día 17 de febrero, que me pareció muy interesante por lo que está sucediendo ahorita a nivel mundial en general, pero particularmente aquí en México. Es el primer artículo que aparece en línea en la revista, que les digo que sale los jueves, el día de hoy, pero se publicó desde anoche, y la sección en la que se publica se llama Decisiones Clínicas. Y creo que algunos de ustedes ya han leído estas partes. Es muy interesante porque básicamente ponen escenarios y se trata de contrastar opiniones en qué tratamiento o qué decisión podríamos tener con respecto a ese paciente o a esa situación, y que generalmente es contradictoria. Pues el que presentan hoy es muy interesante porque fíjense que el título dice: retraso en la segunda dosis contra el régimen estándar de vacunación para COVID-19. Como bien lo mencionan ahí en el subpárrafo o subtítulo primero, pues los escenarios que se presentan aquí evidentemente son hipotéticos, pero con bastante realidad, y ahorita lo vamos a comentar. Y por la misma situación en que se presenta, pues no hay una respuesta correcta. Entonces, básicamente existen evidencias o opiniones que pudieran favorecer una u otra de las estrategias o de las decisiones clínicas que tomaríamos. Entonces, debido a la situación actual de vacunación, si tú fueras consultado sobre qué hacer, ¿cuál sería tu consejo? Y entonces sabemos cuál es el escenario actual. El escenario actual que tenemos es una disponibilidad limitada de vacunas. Entonces, las opciones que nos ponen aquí, imagínate qué es lo que tú decidirías. La primera sería: la gente que ya recibió la primera dosis debe esperar quizá meses para que más gente reciba la primera dosis. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? O la otra posición es que deben de recibir a las 3 o 4 semanas, como dicen las farmacéuticas y la FDA, su segunda dosis. Para responder a esta situación o a esta disyuntiva, pues tienes que considerar obviamente cuáles son los riesgos, los beneficios, pero la mayor parte de las veces, o lo que tendríamos que hacer, y es lo que vamos a escuchar de los autores, pues es demostrar con evidencia científica por qué te estás yendo por una o por otra de las respuestas o de las posibilidades que ellos están planteando. Y déjame decirte que finalmente esto es una situación que es real. A lo mejor muchos de ustedes pudieran decir, bueno, pero es que la opción segunda ni siquiera existe, porque ya para empezar, por ejemplo, en el caso muy particular de México, pues la segunda dosis ya no se aplicó a tiempo. Y eso también sucedió en muchos lugares, en otros países. Pero el punto no es ese. El punto es que en el siguiente vuelta vamos a tener o a seguir teniendo, ¿sí?, una limitación probablemente de vacunas o de recursos. Y entonces la pregunta es, ¿qué haríamos? Ya no con las que ya pasaron, pero con las que siguen, ¿sí? Entonces yo creo que está bastante actualizado y es interesante las respuestas. Entonces vamos a analizar qué dijo el doctor Robert Wachter de la Universidad de California en San Francisco, en donde él apoya el recomendar el retraso de la segunda dosis. Voy a tratar de no manifestar si estoy a favor o en contra de esto, porque la verdad es que yo tampoco obviamente tengo la respuesta, no es mi especialidad ni mucho menos, simplemente es que el artículo me pareció interesante en el contexto en el que estamos viviendo y bueno, presentar la disyuntiva que presentan ellos. Entonces, finalmente lo que dice el doctor Wachter es lo siguiente. Bueno, dice: los ensayos clínicos que demuestran la eficacia básicamente en los que se basa ahorita a los que hemos llegado es el de Pfizer o BioNTech y el de Moderna. Y ellos dicen que la segunda dosis debe ser aplicada en 3 a 4 semanas después de la primera y que la eficacia está alrededor del 95% que se alcanza
después de aplicar la segunda dosis, generalmente unos 7 a 10 días después de que se aplica la segunda dosis. Y entonces el punto aquí es que él dice, bueno, la gente que está en contra de retrasar la segunda dosis argumenta que no hay evidencia científica para hacerlo. Y bueno, de alguna manera tendrán razón porque evidentemente los protocolos, los diseños metodológicos no estaban hechos para esa situación. Voy a poner un paréntesis porque esto está descrito en los artículos. Imagínense que ustedes entran a un protocolo de investigación en donde te dicen, usted acepta participar, dices que sí, entras a la primera dosis y te dicen en 3 semanas usted regresa para su segunda dosis y si no regresas, pues simplemente te sacan del estudio. Si regresas a las 5 semanas, te dicen, usted debió haber regresado a las 3. Y entonces no existe esa información. Pero bueno, lo que dice aquí el doctor es muy interesante porque dice, bueno, es cierto que no hay un protocolo que esté diseñado o que haya estado diseñado para ver esto, pero sin embargo, con los datos que tenemos, y eso sí los podemos revisar, yo creo que todos o la gran mayoría hemos visto esas gráficas entre tiempo y eficacia que de estas dos compañías, tanto la de Pfizer como la de Moderna, en donde cuando vemos el comportamiento en la eficacia entre aquellas personas o sujetos del estudio que recibieron placebo y los que recibieron la vacuna, se empezó a ver la separación en las curvas, ¿sí? de afección, de sobrevivencia o de gravedad desde prácticamente 10 días después de la vacunación. Pero lo interesante que maneja él, y que bueno, de alguna manera es su argumento, es que dice, bueno, si tú te fijas en esas curvas, ¿sí? que están proyectadas hasta después de la segunda dosis, es cierto, pero si te fijas cuando le aplicaron la segunda dosis, es decir, 3 semanas o 4 semanas, dependiendo la compañía, el protocolo que vean, 3 o 4 semanas después de la aplicación de la primera dosis, ya estaba entre un 80 y un 90% de eficacia. Es decir, en promedio entre las dos serían un 85% de eficacia. Entonces, la pregunta que hace él es, bueno, ¿por qué esperar? Cuando escribió el artículo, supongo esta parte, ahí menciona que dice, aquí en Estados Unidos mueren más de 3,000 personas al día. Lo que realmente publicaron ayer era menos que eso, pero bueno, finalmente son más de 1,000 y es lo mismo que está pasando aquí en México. Dice, ¿por qué esperar para que haya 3,000 muertos más por día? ¿Sí? Si nosotros lo que podemos hacer es aumentar la protección a un 85% si aplicamos, en lugar de las segundas dosis, aplicamos primeras dosis a otra gente. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente el punto en el que él dice, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer? Si tuviéramos 100 vacunas, ¿qué necesito hacer o qué debería yo de hacer? De subir de 85% de eficacia, ¿sí? a una población que ya vacuné para subirla a 95% o vacunar a 100 nuevos con 85% de eficacia y pensarlo desde un punto de vista de un sistema de salud. Él argumenta que hay modelos matemáticos en donde el número de casos sería menor si aplicamos la primera dosis y que además hay otras cosas. Dice, por ejemplo, si tomamos en consideración que ya ahorita la CDC dijo que la variante que está quizá más prevalente en Estados Unidos es la B117, que es la que se conoce como la variante británica, que se supone que es 50% más contagiosa. Entonces, ¿por qué no mejor vacunar a más gente con una dosis y protegerlas de estas variantes? Y bueno, obviamente esa es la parte que estaría a favor de su argumento y él mismo dice, bueno, ¿existen riesgos al retrasar la segunda dosis? Pues sí, puede ser. Puede ser que sea menos efectiva si la retrasamos. Puede ser que se disminuya la inmunidad porque hasta ahorita solo tenemos información publicada de lo que sucede después de 3 meses. Y bueno, pueden suceder otras cosas más que también las maneja la otra autora, ¿sí? La que está en contra de él, vamos a decirlo así, o a favor de que se siga el protocolo.
Porque resulta que también, fíjense que hay un componente humano, ¿no? Que es el hecho de que tú digas, si me dicen que venga dentro de 4 meses, pues a lo mejor se me olvida. Esa es una. La otra es, voy a empezar a tener dudas de que pues no me habían dicho que eran 3 semanas y ahora me salen con que es 3 meses, o sea, ¿de qué se trata esto? Acuérdense que hay en muchos lugares mucha gente que está antivacunas también. Y la otra cosa es que también podríamos dar espacio, y ahorita voy a ahondar un poquito más porque la otra doctora ahonda un poco más en esto, en el riesgo de mutaciones. Para terminar su argumento, él dice que en el Reino Unido, pues desde diciembre 20 del año pasado, ya se puede o se aprobó, si por ese organismo en Inglaterra, de retrasar la segunda dosis. Y el CDC en Estados Unidos en enero 21 ya dijo que se podía retrasar hasta 6 semanas. Bien, pues ahora vamos a ver la contraparte. La contraparte es la de recomendar seguir el protocolo que dictan las farmacéuticas y la FDA. Ella es Nicole Lowry, que es consejera estratégica de una coalición para la innovación en epidemiología. Las siglas son CEPI. Y bueno, ella lo pone de esta manera. Dice, bueno, vamos a basarnos en los datos que tenemos. Y los datos que tenemos son los que están publicados y es la segunda dosis, tiene que darse esto y esa es la evidencia que tenemos. Y lo demás podrían ser meramente especulaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no sabemos qué pasaría con la respuesta inmune. Puede ser que no baje, pero también podríamos y casi sabemos que sería incompleta. Y no tenemos datos de cuánto tiene que retrasarse y que incluso si puede retrasarse sin compromiso inmuno, porque esa parte no se estudió en los artículos. Se está viendo a consecuencia de lo que está pasando y se están publicando algunas cosas. Seguramente algunos de ustedes han seguido esto, pero estrictamente no se sabe. De hecho, dice, no conocemos inclusive la duración de la inmunidad con la segunda dosis. Y es cierto, pues ni siquiera ha pasado el tiempo suficiente. Bien, entonces no sabemos cómo, les decía, incluso qué pasa con la segunda dosis, cómo afecta el tiempo en la inmunidad, por ejemplo, en los ancianos o en los pacientes que están inmunocomprometidos, que de alguna manera son en los que pues estamos muy interesados en que estén vacunados, vamos a decir así. Y la otra cosa vuelve a ser esto, ¿no? Ella enfatiza el hecho de que dice, bueno, al menos tenemos que vacunar a todos aquellos que están involucrados en el sistema de salud, no nada más los de primera línea, sino todos los demás. Porque si no lo hacemos, si no les damos su segunda dosis, entonces estamos mandando un mensaje en donde probablemente no los estamos protegiendo. La otra cosa es que probablemente pues, muchos trabajadores van a tener decepción de sus autoridades, va a haber enojo y en el público en general lo que podríamos hacer, como lo comentaba también el doctor, es que puede obviamente aumentar la confusión. ¿Sí? Va a haber muchos argumentos para aquellos de antivacunas, va a haber preguntas sobre la seriedad, ¿no? Imagínense que el doctor Fauci ha dicho que tenemos que hacer esto y de repente sale y dice, bueno, siempre no 3 semanas, pero pueden ser 3 meses y no importa si lo hacen. O sea, definitivamente que el mensaje que vamos a dar podría disminuir la credibilidad en las agencias y en las autoridades sanitarias. Por eso insiste en que debemos de sujetarnos a lo que ya está establecido. Por otro lado, hablando de las variantes, dice, bueno, resulta que lo de las variantes tampoco sabemos cómo van a reaccionar a las vacunas. Hay algunos datos que están apareciendo, pero si nosotros tenemos una respuesta de anticuerpos subinhibidora, es decir, que probablemente eso es lo que se logre si no le damos la segunda dosis, entonces pudiera haber una selección de mutaciones que no fueron atacadas por un sistema inmune efectivo. Y entonces digamos que tendríamos una especie de virus resistentes a esas vacunas o que estuviéramos promoviéndolos eso. Y por último, menciona ella, y bueno, definitivamente tiene, creo que mucha razón en este aspecto, es que dice, bueno, independientemente hay otras 2 cosas que tenemos que hacer o que tenemos que ver. Uno es, bueno, el seguir con las medidas sanitarias. Las medidas del cubrebocas, la sana distancia, la higiene, eso es incluso, ella dice, 1.5 veces mejor que las vacunas.
en cuanto a la eficacia, la sobrevida y disminuir la gravedad y la transmisibilidad de esta enfermedad. Y la otra cosa es, que hay que, para todos, pero específicamente para las compañías farmacéuticas, trabajar en retos futuros, que sería, ¿qué pasaría si doy solo una dosis? ¿Qué pasaría si lo pongo con un adyuvante? ¿Qué pasaría si hago variantes de esto o si mezclo? Con esto termino y simplemente quiero preguntarte, ¿tú qué opinas? ¿Qué pensarías? ¿Qué recomendarías? Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima.